Hola Vivian, un gusto, me alegra saludarte en nombre de la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados Colombia y de la revista La Pesadilla de Nanook. Gracias por estar en este espacio esta tarde. Hola Vanessa, el gusto es mío, saludarte a ti, a todos los alados y a todos los miembros de la asociación y a quienes van a tener la oportunidad de disfrutar de esta nueva edición de la revista. Sí, como lo dices, felices de compartir un quinto número de la revista, ya llegando a 5 años con este proyecto cultural de reflexión y de reunir diversas miradas, en esta ocasión con 37 contenidos hechos con mucho corazón desde diversos lugares del mundo y por supuesto también desde Colombia. Y felices siempre de contar también con el apoyo de Ejeda para sacarlo adelante. Así que muchas gracias por eso. Y la primera pregunta que te quiero hacer en torno a pues justamente esta temática de las catástrofes de los reales, desde tu punto de vista y desde el punto de vista de Ejeda, ¿cuál sería una catástrofe o la mayor catástrofe de una producción audiovisual? Yo creo que desde mi punto de vista, y recuerda que nosotros lo que hacemos es gestión de derechos de Uh autor -huh. y puede parecer catastrófico y puede terminar siendo catastrófico los derechos de propiedad intelectual y los derechos de autor si no se gestionan correctamente. Es una catástrofe que afortunadamente puede ser controlada y y su impacto puede ser disminuido hasta el punto de llegar a cero, es decir, que no tenga ningún impacto si el tema es correctamente gestionado y correctamente diligenciado por quienes están a cargo de una producción audiovisual grande, pequeña, mediana, de cualquier tamaño. Es un punto que cada vez más se vuelve relevante en la industria audiovisual, en todas las industrias creativas, pero en la industria audiovisual puede resultar una verdadera catástrofe si no es un tema que se gestione de manera correcta y oportuna. De acuerdo, y ese es el papel que cumple Ejeda acompañando a los productores y las productoras en ejercer correctamente los derechos de autor de una obra audiovisual una vez ejerce su comunicación pública. ¿Cómo es ese acompañamiento? Digamos que la labor de GEDA es una labor postproducción, es decir, la obra ya está creada, los derechos de autor ya se tuvieron que haber gestionado para que la película o la obra audiovisual o el documental pudiese llegar correctamente a las audiencias, pero una vez pasa esto, muchas veces pareciese que hasta ahí llegó la historia de esa película y resulta que ese audiovisual, ese documental, tiene una vida más allá de las primeras pantallas o de las primeras ventanas de exhibición. Y es ahí donde entra Ejeda Colombia a monetizar y a facilitarle la vida de alguna manera a los productores audiovisuales, gestionando esos derechos una vez ya la obra ya está creada y tiene y ha cumplido con esas primeras ventanas de explotación que el productor normalmente gestiona a nivel individual. Y me vuelvo un poquito hacia atrás. Ejeda este año cumple 18 años. Estamos alcanzando la mayoría de edad y lo hacemos de una manera muy alegre y muy optimista porque cada vez más vemos cómo la organización desde el punto de vista del gremio audiovisual se fortalece y los derechos de autor también han sido respetados y han sido reconocidos. Todavía falta algún camino, mucho camino por recorrer, pero estamos en una situación muy distinta a la que vivíamos hace 18 años atrás, en donde verdaderamente sí era una situación catastrófica para los productores audiovisuales, en donde definitivamente no es que no tuvieran derechos y no los pudieran gestionar, sino que teniendo los derechos no había una herramienta legal, una herramienta que les hiciese posible esa gestión de sus derechos de una manera efectiva, de una manera eficaz. Era una situación muy complicada porque mientras que ya en el mundo se reconocía y muchos productores recibían lo correspondiente a su retribución económica, en Colombia no teníamos esa posibilidad y es ahí donde creo que entró a Ejeda a constituirse en un punto muy importante para la industria y que nos ha tomado este proceso algunos años, pero empezamos a ver los resultados cada año. Muchos de los alados, los miembros
de la asociación y documentalistas ven cómo se les retribuye año a año los derechos correspondientes en las diferentes unidades de negocio que Ejeda básicamente gestiona. Entonces, fíjense que como de una situación pésima, terrible, hemos ido evolucionando a un punto mucho mejor que no solamente irradia y mejora la situación del productor de manera individual, sino de toda una industria audiovisual, que es lo más importante en este sector también. ¿Cuáles crees que son las claves, las cosas que sí o sí debe tener en cuenta un productor, una productora a la hora de ejercer los derechos de una obra? ¿Qué es eso que deben sí o sí saber y tener en cuenta durante el proceso? Yo creo que el punto clave en esta industria es rodearse de gente que sepa y que conozca cada uno en su especialidad. Lo mismo sucede con este tema de los derechos de autor. Es decir, que el productor ojalá cuente desde el principio, desde el momento en que están trabajando los guiones, con ese acompañamiento y esa asesoría legal para que digamos que en ese proceso de producción de la obra, pueda, digamos, que suplir todas esas necesidades y tomar las decisiones adecuadas en el momento en que están produciendo. Hemos tenido casos muy lamentables en donde obras magníficas del cine colombiano no han podido, digamos, que trascender más allá porque han tenido dificultades con las licencias de derechos de autor de la música o las licencias que debían haber obtenido para las adaptaciones de obras literarias. Y es un punto que como digo, puede ser fácilmente solucionable, pero en el momento adecuado. Y una vez hecho esto, y aquí va mi cuña, que cuente con los mejores para la gestión de los derechos de autor en Colombia, que somos nosotros. O sea, Ejeda Colombia es una sociedad de gestión colectiva abierta a todos los productores audiovisuales que quieran que sus obras en esas segundas, terceras ventanas de explotación puedan alcanzar una retribución económica y puedan llegar a recibir los ingresos. Yo siempre pongo el ejemplo del productor que hizo su película o su documental en este caso. Le quedaría muy difícil ir a cobrar de hotel en hotel, de restaurante en restaurante, de local comercial en local. Bueno, vengo a cobrar mis derechos de autor. Y eso no solamente es difícil desde el punto de vista físico, sino también hasta desde el punto de vista jurídico. Es un poco complicado, pero ese problema que implica esa dificultad física y a veces jurídica también está resuelto también a través de una entidad como Ejeda. Ok, y teniendo en cuenta que la primera clave es asesorarse y asesorarse con quienes saben y conocen de la materia, ¿cuáles serían los pasos? Es decir, ¿qué es lo que tiene, los pasos a seguir que tiene que tener en cuenta un productor, una productora al momento ya de llegar a esta instancia de necesitar ejercer sus derechos y tener todo claro sobre el ejercicio de los derechos al momento de la comunicación pública? Yo creo que el paso número uno es, no estamos diciendo que ahora los productores audiovisuales tienen que volverse abogados jurídicos súper expertos en temas de propiedad intelectual o derechos de autor, pero sí tener un conocimiento mínimo básico del sustento legal de su profesión, cuáles son las normas que sustentan su profesión. El segundo tema, y en el que siempre encontramos muchas dificultades, es al momento de hacer ese análisis o esos análisis o esos estudios de guión, pues obviamente el productor junto con ahora sí su abogado o su asesor jurídico de confianza que hagan un análisis de cuáles serían los puntos críticos que podría tener ese guión en materia de propiedad intelectual, ¿no? Y no solamente me estoy refiriendo a temas de uso de marca, del nombre de alguien, sino el uso de marcas, el uso de obras en el set. Es decir, hay muchos aspectos que habría que tener en cuenta. En tercer lugar, claramente hay un proceso también para el uso de música. El tema de la música es súper crítico en una producción audiovisual y también hay que saber qué tipo de música puede usar, qué tipo de música no puede usar y en qué condiciones en uno u otro caso, cuánto me va a costar. Obviamente va a haber unos obras musicales que si pretendo incorporar en el audiovisual, pues va a ser mucho más costoso que otras y en fin. Y una vez ya está como todo definido todo el proceso digamos, de la
de la creación como tal, hay que hacer los contratos. ¿Sí? Yo he visto desde mi experiencia también que se utilizan cada vez menos, pero antes se utilizaba mucho en esta industria todo lo oral, todo lo verbal, y hay muchas veces que llevar todos esos acuerdos a temas contractuales, a documentación física, a contratos físicos para, digamos, poder tener armada toda la carpeta de esa producción audiovisual. Sería como mi punto número 4. Hay que organizar toda esa documentación, hacer una gestión documental de ese proceso. Y una vez ya está creada la producción audiovisual, obviamente hacer los registros, en ese punto de documentación, registros ante la Dirección de Derechos de Autor, si quiero registrar hacer el trámite de mi obra como producto nacional, y una vez ya creada la obra, afiliarme a una sociedad de gestión colectiva para que aquellos, que sería mi clave número 5, para que aquellos aspectos que de pronto no están involucrados o que yo no vaya a gestionar de manera individual como productor, porque no es fácil hacerlo, pues se lo pueda encomendar a una entidad de gestión colectiva como EGEDA, que no solamente va a hacer la tarea en Colombia, sino en muchos otros países del mundo, porque pues tenemos convenios que así lo garantizan. Vivian, ¿y cuáles son las preguntas más comunes que te hacen cuando se acercan un productor que no sepa cómo funciona la asesoría y el acompañamiento que ustedes hacen? ¿Cuáles son esas preguntas más comunes que te hacen? Por ejemplo, los productores muchas veces se encuentran temerosos de afiliarse o de suscribirse a JEDA porque piensan que van a perder, digamos, de alguna manera el control sobre sus obras. Cuando un productor se afilia a una sociedad de gestión colectiva, como lo es JEDA Colombia o cualquier sociedad a la que quiera afiliarse, en Colombia es JEDA Colombia, lo que hace y lo que otorga es como un mandato a la sociedad de gestión colectiva. No es que le transfiere sus derechos, no es que el productor va a dejar de ser dueño de la obra. Es un mandato, es como su nombre lo dice, como una autorización, una orden que le da el productor a la sociedad de gestión colectiva para que le administre y le gestione los derechos en estos tres mercados, en estos tres modalidades de explotación que yo acabo de mencionar. Esto es un punto que muchas veces el productor, digamos que tiene dudas o tiene inquietudes, pero realmente no sucede, no hay una transferencia, no hay una pérdida, simplemente nosotros somos mandatarios de los productores audiovisuales. Otra pregunta u otra inquietud que suelen tener con frecuencia es, bueno, ¿y qué gana Ejeda con todo esto? O sea, Ejeda, eh, cuánto cobra o cuánto me cobra ser miembro, cuánto me cuesta ser miembro de una sociedad de gestión colectiva. Este tipo de entidades, obviamente por la representación que tienen, están altamente reguladas por la ley, y la ley señala que las sociedades de gestión colectiva pueden destinar un porcentaje de lo que recauda a cubrir los gastos de administración. Es decir, no hay un precio o una tarifa para el productor cuando se afilia a la sociedad de gestión colectiva. Es cuando ya la sociedad ha hecho la tarea, ha hecho el trabajo, ha cobrado a quienes corresponden los derechos de autor, que la sociedad puede hacer unos descuentos para el productor audiovisual. Esos descuentos tienen un límite, pueden ser un poco menos, pero no deberían ser más de esto. Y es el 20% para gastos de administración. Obviamente, entre la sociedad menos gaste dinero, pues es un poco más eficiente. Claro, debe hacer su tarea también, ¿no? No es por no gastar el dinero, entonces no hace su tarea. Y puede además destinar un 10% para actividades de promoción o previsión social. Con este 10% del recaudo, la sociedad, y en este caso el Consejo Directivo de GEDA Colombia, determinó que querían desarrollar actividades en beneficio del sector audiovisual. Entonces apoyamos revistas como esta, que es una revista de nuestro corazón, por supuesto, porque hemos visto no solamente cómo impacta positivamente el sector del documental, sino que es una revista ya casi que de obligada consulta en América Latina. Apoyamos este tipo de iniciativas, apoyamos este año 32 eventos sectoriales entre festivales, encuentros de cine, plataformas. Hoy en día tenemos un programa que estamos
tratando de impulsar, y es que tenemos salas de cine disponibles para los productores audiovisuales. Entonces, si alguien que nos está oyendo es productor audiovisual, socio de GEDA, por supuesto, y necesita un espacio en una sala de cine para hacer una prueba técnica, para hacer un estreno, para hacer una muestra para sus posibles compradores, pues puede acudir a la sociedad y de manera absolutamente gratuita. Nosotros le podemos proveer ese servicio en una de las mejores salas de cine de nuestro país, y ese tipo de cosas son las que nosotros apoyamos con ese 10%. Y el 70% restante se distribuye entre los productores afiliados cuyas obras hayan sido emitidas. Nosotros ya hemos hecho 11 procesos de distribución. Al principio la gente decía, pero ¿cómo así? ¿Ustedes nos van a dar dinero? Esto no puede ser. ¿Ustedes quiénes son? Y luego ya con el paso de los años ya todo el mundo sabe que es el proceso de distribución, lo esperan y cada día recibimos más afiliados. Entonces, un poco un productor audiovisual de la categoría de obra que sea, que no está afiliado a una sociedad de gestión colectiva, es un productor que pierde dinero por una parte y se pierde también de poder acceder a una cantidad de beneficios que ofrecen este tipo de entidades. Bueno, pues muchas gracias por esta conversación. Creo que aclaramos un montón de dudas que posiblemente algunos productores puedan tener, y ya saben que lo importante es poderse asesorar para evitar muchas catástrofes en la producción audiovisual. Ajeda, como siempre, muchas gracias de nuevo por el apoyo a una edición más de la revista La Pesadilla de Nanook, y nos veremos durante todo el año, porque la revista sale una vez al año, justamente porque es como una joyita editorial que se puede disfrutar a lo largo de los 12 meses con 37 contenidos. Y bueno, siempre felices de poder también apoyar la difusión de lo que hace Ejeda por el sector de la producción audiovisual. Así que muchas gracias por estar en este espacio hoy. Muchas gracias a ustedes por siempre invitarnos a ser parte de esta aventura que es la revista La Pesadilla de Nanook.